Bueno, lo que vamos a ver ahora es otro cambio de sistema, estas traslaciones. Lo podemos hacer en R2 o en R3. Lo vamos a mostrar en el ejemplo que vamos a ver ahora en R2, pero lo mismo podríamos hacer en el espacio. Bueno, entonces supongamos que tenemos un sistema de coordenadas, un sistema O, X, Y, asociado a esta base, el primer vector B sub 1, el segundo vector B sub 2. Y sabemos en este sistema todos los puntos del plano los podemos leer en este sistema. Por ejemplo, si tenemos este punto P, en el sistema, leerlo en este sistema es, por ejemplo, llevar este punto en forma paralela al eje Y, llevarlo hasta el eje X, en el punto donde corta, ese número es la coordenada en X. 0,2 aproximadamente sería. Y lo mismo en Y. Lo llevamos en forma paralela al eje X hasta el eje Y, en el punto donde cortamos el eje Y. Ese punto lo leemos en esta recta, 1, algo quedaría, porque esta es la unidad de medida, este es el 1 en este eje. Bueno, estas son las coordenadas entonces de este punto en este sistema. Bueno, lo que queremos hacer ahora es cambiar de origen. En lugar de trabajar con este origen, este punto, trabajar con otro punto, por ejemplo, O', y trasladar los ejes en forma paralela. Este eje X lo vamos a trasladar en forma paralela, o sea, trazaríamos una nueva recta paralela al eje X que pase por el O'. Ese va a ser el nuevo eje X'. Y lo mismo hacemos con Y. Lo trasladamos a esta recta en forma paralela a el O'. O sea, trazamos una recta paralela al eje Y que pase por el O' y tendremos un nuevo eje Y'. O sea, lo que tendríamos es esto. Los ejes los trasladamos cada uno con sus unidades de medida. Entonces, por lo tanto, la base, B sub 1, B sub 2, estos vectores, son los mismos que teníamos antes, los originales. Recordemos, los vectores los miramos como flechas y este vector, B sub 1 y este, son iguales. No nos importa en qué punto, cuál es el origen de los vectores, sino cómo son como flechas. Y lo mismo con estos vectores, el B sub 2 y este B sub 2 coinciden, son los mismos vectores. Y bueno, entonces lo que hicimos es trasladar este eje X en forma paralela a este eje X'. Esta recta X' es paralela a X, esta pasa por el origen, el punto O, y esta pasa por el O'. Y lo mismo hacemos con Y, o sea, trasladamos todo el sistema en forma paralela, o sea, el sistema azul, en forma paralela a el punto O'. Y bueno, si por ejemplo este punto P lo queremos leer en este nuevo sistema, lo que ya dijimos, lo que tenemos que hacer es llevarlo en forma paralela al eje Y', llevarlo hasta el eje X', en este caso nos quedaría algo negativo, porque este es el 1, menos 1 aproximadamente. Y lo mismo para saber cuánto tiene del eje Y', lo llevamos al punto en forma paralela al eje X', hasta llevarlo al el eje Y'. Y bueno, leemos ese punto, también nuevamente negativo, quedaría aproximadamente menos 2. Bueno, eso sería lo que nos quedaría las coordenadas de P en el sistema original, en el sistema OXY, y las coordenadas de P en el sistema, en el nuevo sistema, en el sistema trasladado. Y bueno, lo que queremos ver es cómo podemos relacionar, cómo encontrar estas coordenadas en el sistema original, llevarlas al sistema rojo y recíprocamente, ¿no? Cómo se relacionan las coordenadas en un sistema y en el otro. Acá las tenemos en el punto P, entonces XY, supongamos que son las coordenadas en el sistema original, y X' y' en el sistema trasladado. Y bueno, nuestro sistema original era este azul, el sistema OXY. Tenemos este punto prima, lo leemos en el sistema azul. Entonces, ¿cuánto tiene del eje X? Bueno, es directamente llevarlo en forma paralela al eje Y, nos quedaría X sub 0. ¿Y cuánto tiene del eje Y?
y sub 0, ¿sí? Lo llevamos en forma de este punto, en forma paralela al eje X, hasta que corte con el eje Y. Entonces nos quedaría este punto. Y bueno, habíamos dicho, lo que queremos ver es cómo se relacionan X y con respecto a X' y'. Y bueno, lo vamos a hacer, vamos a encontrar esa relación trabajando con vectores, porque nuestra teoría está desarrollada con vectores. Pero después lo vamos a trabajar con coordenadas de puntos. Entonces, bueno, supongamos que tomamos por ejemplo el vector o'. ¿Cuáles son las componentes de ese vector en la base B? Bueno, X sub 0 y sub 0. Tomamos el vector OP. ¿Cuáles son las componentes de ese vector en la base B? De B sub 1, B sub 2. Bueno, son X e Y. Las componentes de OP en la base B son X e Y. Y lo importante es esto, si tomamos el vector O'P, ¿cuáles son las componentes de ese vector en la base B? Como la base B, B sub 1, B sub 2, es la misma que tenemos acá, entonces las componentes de O'P en la base B son X' y'. Y bueno, y también podemos ver que si nosotros tomamos el vector O'P y le sumamos el vector O'P, lo que nos queda es OP. Bueno, entonces todo esto lo vamos a escribir, acá lo tenemos. Tenemos la base B formada por el vector B sub 1, B sub 2, un origen y esta base nos da, a partir de este origen y esta base, obtenemos un sistema de coordenadas o XY, que era el sistema azul original. Y si cambiamos el origen a otro punto O', y la base es la misma, entonces, bueno, nos había quedado un sistema O', X', Y', que lo que hacemos es trasladamos estos ejes en forma paralela y los llevamos a este punto, a este origen, este va a ser el origen de coordenadas, el nuevo origen de coordenadas. Pero lo importante es eso, lo llevamos en forma paralela. Bueno, entonces habíamos dicho, teníamos el O', lo leemos en el sistema original, en el OXY. Supongamos que las coordenadas de ese punto en este sistema son X0 y 0. Tomamos un punto en este sistema OXY, supongamos que las coordenadas son XY. Y bueno, que las coordenadas del mismo punto, pero leídas en el nuevo sistema, en el sistema trasladado, son X' y'. Nuevamente las vamos a anotar así para diferenciarlas acá con paréntesis, estamos trabajando en este sistema, y así las notamos en el sistema trasladado. Y habíamos dicho, lo que queremos es encontrar cómo se relacionan estas componentes XY con respecto a X' y'. Bueno, entonces vamos a trabajar con los vectores, lo que dijimos recién, ¿no? Por ejemplo, las componentes del vector O' en la base B, dijimos que eran X0 y 0. O sea, el vector O', es X0 por B1 más Y sub 0 por B sub 2. Bueno, eso es lo que tenemos acá, como combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. ¿Cuáles son las componentes del vector OP en la base B? Lo mismo, X e Y. Entonces, el vector OP expresado como combinación lineal de estos vectores es, bueno, X por el primer vector más Y por el segundo. Y lo mismo, el vector O'P, habíamos dicho, las componentes de este vector en la base B son X' y'. Entonces, expresado como combinación lineal de estos vectores es X' por el primer vector más Y' por el segundo. Y bueno, y lo que también habíamos dicho, si nosotros tomamos el vector OP, lo podemos pensar como suma de dos vectores, del O' más O'P. Cada uno de estos los tenemos, en realidad todas estos vectores los tenemos expresados en la base B. Bueno, así que los reemplazamos. El primer vector, OP, es esta combinación lineal. El segundo vector, O', es esta combinación lineal. Y le sumamos esta otra, bueno, que lo tenemos acá. Acá tenemos las cuentas. Agrupamos los B sub 1 y los vectores, el vector B sub 2. Lo que nos va a quedar es así. Y bueno, entonces acá tenemos que, por ejemplo, ¿cuál es la coordenada o la componente en X
perdón, la componente, o sea, lo que multiplica la primera componente del vector en la base B, x es lo mismo que x sub 0 más x'. ¿Y cuál es la segunda componente del vector o p en la base B? Y o es lo mismo que y sub 0 más y sub 1. Así que bueno, por lo tanto, ahora pensado directamente como puntos, en R2 las fórmulas de cambio de coordenadas son, bueno, si conocemos las coordenadas del punto en el sistema trasladado y le sumamos las coordenadas del origen, lo que nos quedan son las coordenadas del punto en el sistema original, en OXY. Y si conocemos las coordenadas del punto en el sistema original, en OXY, y le restamos las coordenadas del origen, lo que nos quedan son las coordenadas del punto en el sistema trasladado, en O', X', Y'. Y por supuesto todo esto lo podríamos repetir en R3. No vamos a hacer todo, pero bueno, en R3 las fórmulas de cambio de coordenadas son, bueno, supongamos que el O' tiene estas coordenadas en el sistema OX y Z, que tenemos un punto P leído en el sistema OX y Z de coordenadas X y Z. Y el mismo punto lo leemos en el sistema trasladado y nuevamente hacemos lo mismo. Cambiamos el origen, si trasladamos todo al origen O'. Y trasladamos los ejes en forma paralela a este punto, a O'. Bueno, entonces supongamos que las coordenadas de ese punto en este sistema son, bueno, X' y Z'. Lo mismo que habíamos hecho recién. Bueno, entonces, si conocemos las coordenadas del punto en el sistema O', X', Y', y le sumamos las coordenadas del origen, lo que nos queda son, en realidad, las coordenadas del punto en el sistema OX y Z. Y si nosotros conocemos las coordenadas del punto en el sistema OX y Z, y le restamos las coordenadas del origen de lo O', lo que nos queda son las coordenadas del punto en el sistema O', X' y', Z'.